Antes de iniciar, me gustaría recordarles, por favor, si pueden mantener sus micrófonos apagados para, respeto a nuestros compañeros. Al final de la sesión va a haber un tiempo para preguntas y respuestas. Bueno, ahora sí comenzamos. Buenos días a todos. Para los que se acaban de unir a la sesión, les recuerdo, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados para respeto de todos los demás compañeros que estamos en la sesión de hoy. Al final, pueden hacer sus comentarios también en el chat y al final también podemos irlo contestando. Pero bueno, sí quiero hacerles ese comentario, por favor, para que podamos avanzar de una forma un poco más fluida. Ahora sí comenzamos. Mi nombre es Idalia Márquez, soy ingeniero técnico en aplicaciones para la zona centro de Hoffman. Es decir, soy especialista en herramientas de corte y la zona que me toca a mí atender, como les mencionaba, es la zona centro y está compuesta por Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Zacatecas y ya. Eso es la zona que me toca atender a mí. Ya más adelante van a conocer a mis compañeros Armando y Marco, que son quienes atienden las zonas norte y sur. Ellos les darán más información sobre las zonas que atienden. Bienvenidos al webinar de hoy. El nombre del webinar es Mecanizado de Alta Velocidad y Sucesión de 5 ejes. Es una presentación que queremos dar enfocada al tema de maquinados de moldes y matrices. Iniciamos, por favor. La siguiente diapositiva. En la actualidad, en México tenemos una gran gama de producción de piezas y de procesos industriales, como ustedes seguramente saben, que abarcan varias, tanto componentes como industrias. En el tema de herramientales, en México se producen una gran variedad de componentes de muy diferentes geometrías, de muy diferentes tamaños,
del maquinado de moldes y de matrices está creciendo, se está expandiendo y la verdad es que tenemos mucha oportunidad de trabajo en esta área de maquinados. Se estima que en México la demanda de este tipo de componentes es superior a los 8,000 millones de dólares. Es decir, que pues, como se había comentado, tenemos ahí bastante trabajo por hacer. La siguiente, por favor. Como les comenté, el tema de moldes y matrices se aplican o se utilizan para una gran variedad de industrias. En México en general, una de las más grandes es la automotriz, como seguramente ya saben, pero no solamente es esa, también está el tema de la industria de médica, eléctrica, electrónica, el tema de la industria metalmecánica, además alimentos y bebidas, fabricación de maquinaria y equipo y algunas otras que probablemente se me estén pasando, pero sí es importante saber que no solamente es automotriz, sino tenemos muchas áreas de oportunidad en otros ámbitos. La siguiente, por favor. Para este tipo de maquinados, por la naturaleza de los herramientales que se manejan, se requieren que los procesos sean productivos, precisamente porque son piezas grandes, los tiempos de fabricación de estos componentes son grandes y por eso requeremos que el proceso sea productivo, que sean confiables porque son piezas grandes, son piezas complejas, muchas veces tolerancias muy, muy cerradas, muy especializadas, y si en algún momento del proceso hay algún error, esto se ve impactado directamente en el tema tanto de tiempo como de costo. Entonces es por eso que necesitamos que el proceso sea confiable y además que sea preciso, porque muchas veces, como les había mencionado, las tolerancias y especificaciones, así como requerimientos que se tienen, son bastante, bastante, bastante estrictos. Es por eso que estos tres son los principales puntos importantes que hay que tomar en cuenta para ese maquinado de herramientales. Ahora, por la naturaleza de este tipo de componentes, nos podemos imaginar o dar cuenta que lo que tenemos son piezas que no van a poder ser rotativas por el tamaño, por el peso, por la geometría, por muchas situaciones en las cuales no vamos a tener la posibilidad de que la pieza a maquinar sea rotativa. Además, las geometrías y complejidades de los componentes son bastante complejas también. Entonces, sí, esto genera otro reto, ¿no? O sea, un grado de dificultad mayor. Por otro lado, se debe de hacer el maquinado de diferentes geometrías para cavidades. Esto implica en la cantidad de volumen de material que se tiene que remover. ¿Qué quiere decir todo esto junto de lo que les acabo de platicar? Que tenemos tres retos principales. Uno es el tipo de material con el que vamos a estar trabajando. El segundo es que son las geometrías que vamos a necesitar abarcar o maquinar. Y la tercera es que necesitamos hacer un... La siguiente, por favor. Ahora, de los últimos tres puntos que les comenté que son los retos principales en el tema de maquinado de moldes y matrices, el primero que les haya platicado es el tema de materiales. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos haciendo maquinados para herramientales, la dureza que se alcanza o que se requiere maquinar es considerablemente alta. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a necesitar escoger con mucho cuidado las herramientas y las geometrías de las herramientas que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque además de las altas durezas que alcanzamos, tenemos mezclas de materiales y de durezas. ¿Por qué? Muchas veces se incluyen puntos de soldadura, también algunos procesos superficiales en el material, a veces ya están tratados, alguna vez ya están endurecidos, por ejemplo, ya tienen ahí como una mezcla tanto de durezas como de materiales. Esta mezcla de características o de propiedades que tienen los materiales hacen que el tiempo de vida de la herramienta se disminuya considerablemente. Entonces, es un reto bastante, bastante grande elegir correctamente los materiales o las herramientas con los que vamos a estar trabajando.
Para combatir esto o para hacerlo de una forma más eficiente, nosotros, como les había platicado, necesitamos hacer como Hoffman, vamos, o bueno, también algunas otras marcas, manejamos diferentes grados en la herramienta de corte. ¿Qué quiere decir un grado de herramienta? Es la composición y por tanto las características mecánicas que van a tener las herramientas al momento de trabajar. Por ejemplo, yéndonos al caso de insertos, por ejemplo, seguramente han escuchado que tenemos distintos grados de carburo, por ejemplo, o grados de herramienta de corte. Aunado a esto, también se maneja una gran gama de recubrimientos que ayudan a combatir o a maquinar situaciones específicas. Por ejemplo, cuando tenemos material que ya se ha tratado y que tiene una alta dureza, o por ejemplo, cuando el material que vamos a maquinar es un material que es sumamente abrasivo, o si tal vez el material que vamos a maquinar es, digamos, chicloso, o a lo mejor se adhiere en la herramienta de corte. Tal vez tenemos procesos de corte interrumpido, de corte continuo. Todas estas características hacen que la misma herramienta no necesariamente sea la más óptima para utilizar en todos los casos. Es por eso que nosotros como proveedores de herramientas manejamos una gran gama de grados de herramienta para poder hacer estos maquinados de la mejor forma posible. La siguiente, por favor. Además, les había platicado que otro de los retos es las geometrías que se manejan o que se requieren en el tema de moldes y matrices. Se requieren, como ya les había platicado, hacer generalmente distinta un grado de complejidad a la herramienta que debemos elegir, porque necesitamos elegir la herramienta que nos ayude o que nos permita hacer el maquinado de estas geometrías complejas que necesitamos generar. Además, necesitamos que la herramienta tenga el tiempo suficiente de vida, perdón, para que con una sola herramienta podamos hacer la operación completa. Si tenemos una situación en la que, por ejemplo, a la mitad del proceso se rompe la herramienta, pues vamos a tener un impacto, como les platicaba, tanto en tiempo como en costo, sobre todo. Tenemos ahí necesarias. Entonces es por eso que requerimos de una forma muy puntual que la herramienta nos ayude a poder hacer esa forma en una sola, o al menos con una sola pasada o en un solo proceso, sin que la herramienta se rompa o se tenga que cambiar. Ahora, para hacer todas las geometrías y todos los maquinados necesarios, tenemos diferentes tipos de procesos. Se utilizan torneado, fresado, barrenado, rimado, pero en particular, o el que nos requiere mayor tiempo o el que consume más herramientas, es el tema del fresado. Es por eso que nosotros requerimos que el tema del proceso de fresado sea un proceso de alta velocidad o de alto avance, y además necesitamos juntar esto con que sea una estrategia eficiente en el maquinado. La siguiente, por favor. Es por eso que nosotros tenemos una gama de herramientas de las cuales hoy les vamos a platicar más a fondo, en las cuales estamos uniendo todos estos retos y todas estas áreas de oportunidad que les comenté, para que así podamos ofrecer una herramienta que sea útil, que sea eficiente, que sea un proceso confiable, un proceso seguro y que nos permita hacer esa remoción de altos volúmenes de material, que nos permita trabajar diferentes tipos de materiales, que nos permita maquinar todas esas complejas geometrías que se requieren en el maquinado de moldes. Ahora, como les comento, este tipo de herramientas que nosotros ofrecemos, hemos estado haciendo bastantes más desarrollos conforme el mercado lo va requiriendo. Más adelante mi compañero Marco les va a platicar todos estos geometrías y detalles específicos de las herramientas, pero es importante que sepamos
que nosotros ya tenemos clientes con los dices más eficientes con nuestros clientes. La siguiente, por favor. Por ejemplo, esta es una lista de clientes que tenemos como Hoffman, con los cuales ya hemos trabajado este tipo de herramientas para moldes y matrices. Estos clientes son clientes que tenemos activos en la zona norte. Es la zona que atiende mi compañero Marco, ya les platicará un poco más adelante. Pueden ver que es bastante extensa la lista de clientes en esta zona. La siguiente, por favor. En la zona centro bajío, que es la zona que atiendo yo, del lado izquierdo vamos a encontrar la lista de clientes activos que tenemos en la actualidad, pero también tenemos varios, el tema de maquinado de moldes. Entonces, sí hay todavía mucho por donde explorar y seguir trabajando en conjunto. La siguiente, por favor. Y finalmente, esta es la lista de clientes que atendemos ya en el lado izquierdo, en la zona sur, con mi compañero Armando. Y de igual forma, seguimos trabajando para y ayudar con sus procesos en el lado derecho. Seguimos trabajando en esto y es por eso que queremos platicar qué tantas opciones podemos ofrecer como Hoffman. Ok, gracias. Listo. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco ahí de su atención. Muy buenos días a todos nuestros invitados. Mi nombre es Marco Antonio Soto. Soy ingeniero especialista técnico en aplicaciones con herramienta de corte y sujeción para la zona norte. Prácticamente vamos a hablar de lo que respecta a la tecnología de esta nueva innovación del Power Q Double. La siguiente, por favor. Ok, aquí vemos el nuevo sistema de Power Q Double. Este sistema es una herramienta de nuestra familia de alto avance. Prácticamente con un ajuste de plaquitas negativas, ahorita vamos a comentar qué es al respecto. Dice, nuestro nuevo sistema prácticamente es un inserto de 3 filos, obviamente de doble cara, como podemos ver en el slide, en el cual ofrecemos 6 versiones diferentes de grados, como ya habíamos comentado antes. Nuestra compañera nos lo dijo. Los grados que tenemos son grados resistentes al desgaste, tenaces, para aplicaciones de hard materials, materiales tratados, materiales de inoxidable en todos sus aspectos, materiales de titanio, inclusive tenemos una geometría universal para toda la aplicación o la gama tan extensa prácticamente de materiales a condiciones diferentes de corte. Por ejemplo, en nuestro catálogo, el catálogo 51, prácticamente el catálogo 1, que es lo que respecta a herramienta de corte, definimos básicamente los tamaños de esta gama de sistema. Tenemos obviamente 9 milímetros y 14 milímetros de tamaño de inserto. Realmente con esto nos vemos en una mejora potencial en el mercado. Prácticamente hemos trabajado con los mismos proveedores y de alguna manera podemos garantizar una calidad constante dentro de nuestra familia de cortadores. Prácticamente la gama principal que ofrecemos son opciones diferentes en cuanto a sujeción. Por ejemplo, como vemos en la parte de el portafolio de cortadores de oportunidad, tenemos zancos Weldon, tenemos vástagos con cilindros de rosca, obviamente rosca trapezoidal, con agujero especialmente para pues plaquitas grandes, diámetros mayores hasta de 100 milímetros.
encontramos ligeramente un número de dientes de compensación variable en el Power Q unilateral. Entonces, la siguiente, por favor. Ok, en este slide vemos un poco más de cerca la geometría de filo de corte. Prácticamente el principio de esta geometría está dividida en filos. El primer filo, bueno, obviamente está dividida en tres partes. El primer filo, que prácticamente nos indica un tipo wiper, que es el filo del medio, precisamente donde está el punto rojo, dice filo con geometría wiper. Este filo de geometría wiper, posteriormente el filo recto y el filo menor. En lo que respecta a esto, el filo menor se utiliza principalmente para operaciones especiales como rampeado y asegurar una formación estable de viruta, obviamente durante la operación de trabajo. Esto que nos permite lograr un mejor acabado superficial a menores esfuerzos de corte. Esto es como decir prácticamente darle un plus al cliente. Prácticamente el fresado de alto avance para superficies o planeados, aunque la calidad de la superficie debería ser prácticamente porque es un desbaste, más sin embargo podemos obtener con este tipo de geometría un semiacabado para poder ser aceptable por especificaciones. En el proceso de trabajo prácticamente con la plaquita, esta nos permite mecanizar básicamente velocidades altas en cuanto a lo que respecta al avance. Máxima, por ejemplo, profundidades de corte podemos tener hasta 2, 3 milímetros de corte. Prácticamente ese es el mismo avance que podemos dar por diente para poder hacer la repartición en el avance por minuto. En resumen, este sistema ofrece un diseño de vanguardia muy poco convencional, pues básicamente para un proceso de trabajo que se requiere, que se necesita estabilidad. En la siguiente, por favor. Ok, en este slide tenemos el nuevo sistema de alto avance. Prácticamente se caracteriza por la sujeción de la plaquita. Esta plaquita nos es fiable en la sujeción porque, por ejemplo, vemos en la flecha amarilla, en la vista superior, prácticamente es la fuerza de corte generada durante el proceso de maquinado. La roja prácticamente nos indica la dirección en la que la plaquita se desplaza después de aplicar la presión de corte. Esto quiere decir que la estructura de cola de Milano, prácticamente donde asienta el inserto, es un círculo que evita que el inserto se salga de posición o se quiebre prácticamente. Este inserto también se desplaza fuera de posición en principio, pero una vez estabilizándolo en posición, queda totalmente rígido. Esto nos proporciona una buena posición en la seguridad y es como decir, se autobloquea. No permite, es como un tipo pocayoke, no permite que realmente el inserto se esté desplazando por otro lado. Además, dependiendo de este sistema, están los tornillos de sujeción métrica, que estos nos permite obviamente generar una conexión de atracción más segura. Y la cola de Milano nos permite prácticamente en el sistema una alta confiabilidad para que realmente lo que estemos trabajando y lo que estemos colocando, en este caso el inserto, no tengamos problema alguno. La siguiente slide, por favor. Muy bien, en este slide prácticamente nuestro sistema PowerQ Double de multifuncionalidad prácticamente une la economía. El inserto combina, digamos, por así decirlo, una de las ventajas principales que tiene por ambas caras la funcionalidad o nos permite prácticamente el corte hacia el material que necesitamos maquinar. Prácticamente la multifuncionalidad aquí significa
que es prácticamente en operaciones especiales, por el tipo de geometría que tenemos, las fuerzas de corte, el ataque, todo lo que respecta a su posición del inserto, podemos hacer aplicaciones de multifuncionalidad, como lo que es prácticamente un rampeado. Podemos hacer fresados helicoidales, podemos hacer prácticamente fresados de caja, podemos hacer fresados prácticamente en planeado, sin problema alguno. Esto prácticamente, pues obviamente nos produce menos esfuerzos de corte, y los componentes que, por ejemplo, vemos aquí, pues bueno, a pesar de que son son maquinados de desbaste, pues bueno, salen con una buena calidad. Esto es en lo que respecta a nuestro nuevo producto de PowerQ Double. La siguiente, por favor. Aquí vemos en nuestro sistema, prácticamente se caracteriza por la seguridad. La seguridad de este inserto nos permite un trabajo seguro en el proceso de maquinado. Asimismo, nos ofrece un buen rendimiento en todos los aspectos, tanto en confiabilidad, fiabilidad y funcionalidad del proceso. Esto prácticamente se debe a la posición, como ya expliqué anteriormente, de lo que respecta al inserto con el alojamiento del cortador. Esto nos permite estabilizar el proceso, y en combinación de ambas situaciones, con un espesor mayor, buena posición del inserto, muy buen ataque en el corte, prácticamente podemos tener funcionalidad, fiabilidad y confiabilidad prácticamente en las aplicaciones de corte. En la imagen de arriba, por ejemplo, podemos ver el grosor del espesor. A diferencia de otros competidores, pues prácticamente los insertos que normalmente ofrece la competencia son un poco más menores en espesor. Nosotros, al tener esta construcción, prácticamente nos refuerza el inserto en sus aplicaciones. También podemos ver en la imagen, incluso por las mismas posiciones que tiene, las geometrías, es un inserto que, en comparación con otros, pues obviamente hay más rigidez. Y lo principal de todo, nos da un alto volumen de revolución prácticamente de rebaba. Ya saben que la revolución de rebaba podemos medirla prácticamente en centímetros cúbicos por minuto, estando en el sistema DIN, o en el sistema, si trabajan en el sistema prácticamente ANSI, serían pulgadas cúbicas por minuto. Esto quiere decir que, digamos, es la cantidad que, si la podemos alojar, toda la rebaba que desechamos, la podemos alojar en un frasco, podemos ver la cantidad que podemos remover a condiciones extremadamente altas y a tiempos muy cortos de maquinado. Esto prácticamente, pues bueno, nos permite asegurar el proceso de maquinado, como habíamos comentado. Este inserto nos permite prácticamente que sea mínima la ruptura de este inserto, prácticamente por la posición, el espesor prácticamente de lo que es el inserto. Y en las dos imágenes prácticamente vemos que nos ilustra lo que respecta a la situación de las virutas o las rebabas. Entonces podemos ver ahí un tipo de rebabas. Con el PowerQ doble, pues las virutas cortas prácticamente son las que evitan que el sistema de fresado se atasque durante el proceso de trabajo, y por tanto permiten una limpieza, o es decir, no permiten tanto la fricción de lo que respecta a la rebaba con la herramienta de corte. Estos dos puntos, tanto el espesor de plaquita como el ataque y formación de viruta, nos presenta un sistema muy alto, seguro y sólido en los avances. La siguiente, por favor. En este slide prácticamente podemos ver todas las geometrías que tenemos disponibles en forma y color. Pues prácticamente en forma y color es lo que nos está dando lo que respecta a lo que son los grados aplicables para cada material, con sus mismas geometrías y ángulos de ataque o inclinación.
Entonces, por ejemplo, seguimos conservando los mismos grados que anteriormente venimos manejando con el PowerQ sencillo, que es los grados, por ejemplo, el ST900 o el grado universal, que es un grado prácticamente, como habíamos explicado, para la aplicación de materiales en general. Aquí podemos ver básicamente los dos tamaños que ofrecemos es 9 milímetros, como habíamos comentado, y 14 milímetros. La siguiente, por favor. Ok, en este slide prácticamente, bueno, vamos a hablar un poquito de costos. Un poquito de costos en lo que respecta al PowerQ unilateral o PowerQ doble. Vamos a ver también los grados. Por ejemplo, podemos ver en las gráficas que ahí tenemos un costo en color naranja. Prácticamente es un inserto pequeño y con un costo de 21.50 más o menos precios de lista en Europa. Obviamente está en euros esto. Aproximadamente, pues bueno, es el color amarillo que podemos observar. Prácticamente esto se debe a una mayor proporción de materiales y materias primas debido a los insertos de grandes, anchos, tamaños, espesores. Esto significa que se requiere, obviamente, mejores costos para dar un mejor rendimiento en factibilidad, en rendimiento y en funcionalidad. Es decir, por ejemplo, podemos observar en la gráfica, tenemos un 29% menos. Cabe mencionar que la vida útil de la herramienta se reduce aproximadamente en un 15%. Dice, por el uso, por ejemplo, de 4 filos. Comportamiento normal en un sistema de fresado de 2 caras. Las razones de esto es prácticamente las cargas térmicas, excesos de dureza, diferencias de materiales, etcétera. Pero prácticamente lo que estamos evaluando aquí es un costo-beneficio y el objetivo que se pretende con esto es prácticamente reducir el costo por pieza producido a un menor tiempo de maquinado. La siguiente, por favor. Ok, ahorita a continuación en los siguientes 4 slides, prácticamente vamos a hacer referencia de los resultados de un comparativo de diferentes pruebas. Obviamente de nuestro sistema en 2 caras y comparado con el sistema normal. El sistema normal prácticamente estamos hablando de una sola cara, 3 filos de corte. En multifuncional estamos hablando 2 caras de corte, prácticamente 6 filos. Con nuestros valores de catálogo, digamos en la primera slide, prácticamente estamos viendo una aplicación de campo donde la estrategia de maquinado en la primera prueba se basa prácticamente en los valores de catálogo. Esta es la primera prueba. Los valores de catálogo me indican que bajo estas condiciones de corte yo voy a poder maquinar en un material en DIN 42RMO4, que prácticamente viene siendo un ANSI 4140, 4142, 4135. Aproximadamente este tipo de materiales tiene una dureza entre 44 y 45 Rowell C, de ahí hacia abajo. Podemos observar prácticamente el tamaño o el diámetro del cortador. Obviamente es en 32 milímetros con 3 insertos. La máquina de aplicación, el material ya antes mencionado, y vemos la cantidad a remover en centímetros cúbicos por minuto, o podrían hacer la conversión en pulgadas, en pulgadas cúbicas por minuto. Aquí vemos los resultados básicamente en cuanto a la cuestión de rendimiento: 64 metros, 192 metros y 384 metros. En la siguiente, por favor. Ok, en este segundo slide prácticamente vemos el comportamiento con un cortador de 50 milímetros de diámetro en 4 insertos, la aplicación en la misma máquina
Ahora vámonos con una aplicación en aceros inoxidables de la calidad 304L, que son de tipo dúplex o austeníticos. Básicamente, a las condiciones de corte que estamos trabajando, obtenemos prácticamente en el fin de la prueba 160 metros, tiempo de intervención 25.4 minutos. El inserto pues prácticamente queda desgastado, pero a comparación de otros, pues no es un inserto que se quiebre. Hay funcionalidad y prácticamente hay un leve desgaste y una leve craterización en los insertos, lo que normalmente con la competencia a esas condiciones de corte podemos presentar una ligera craterización y obviamente un desgaste más prolongado de la herramienta. La siguiente, por favor. Aquí vemos prácticamente en este slide donde tenemos también unas pruebas de campo. Las pruebas de campo están realizadas con un cortador de 50 milímetros a 4 insertos en una máquina CNC. Prácticamente el material que estamos utilizando es más o menos sobre la misma nomenclatura del pasado. Sería un 316L, prácticamente también de la familia austeníticos, pero por ejemplo, a comparación del slide pasado o los dos slides pasados, podemos ver la cantidad removida básicamente en centímetros cúbicos por minuto. Es prácticamente lo que les comentaba. Si nosotros ponemos esta rebaba o la alojamos en un bote, podemos tener realmente que son una muy buena cantidad de rebaba alojada. Bajo estas condiciones de corte, los primeros 50 metros, el filo pues prácticamente queda quemado. El inserto no se quiebra, pero comparado con otras aplicaciones, el inserto ya lo tuviéramos quebrado o simplemente tuviéramos la marca de más craterización en el inserto. Esto es lo que nos permite la rigidez del ancho del inserto, posición y ataque con el que se está dando dependiendo del material que vayamos a maquinar. Entonces, por ejemplo, vemos o podemos observar en el slide en verde que el desgaste prácticamente, pues es un desgaste. Es un desgaste que presenta realmente a un aumento de poder durante, por ejemplo, una intersección de un 10% de 40 a 44. El siguiente, por favor. Y pues bueno, aquí vemos un comparativo de un cambio de estrategia. Le damos adelante, por favor. El cambio de estrategia, nada más para comentarles, es donde hicimos un comparativo de cambio de estrategia de maquinado, diferentes condiciones de corte y obviamente ¿qué obtenemos? Un resultado de un desgaste normal a condiciones muy diferentes de lo que normalmente estábamos maquinando con los otros materiales. Ahora, por ejemplo, en este slide estamos prácticamente bien, vemos o encontramos los equivalentes en competidores. Bueno, básicamente son los más existentes en el mercado. Esta diapositiva nos permite ver los sistemas comparables más comunes en el mercado, por ejemplo, el SK, el Digit, el de HiFit 6 de Seco, por ejemplo, el F4030 de Stratec, es de Valter. Entre estos sistemas prácticamente se ofrece la versión 2x3, quiere decir que son 2 caras a 3 filos, como prácticamente se muestra en lo que es el sistema. El portafolio de oportunidades prácticamente no difiere mucho en nuestra marca Garand, como se muestra en otras pruebas de campo. Prácticamente podemos mantenernos al día con este sistema e incluso superar a algunos de la competencia. Podemos mantener al día estos sistemas con un mejor rendimiento, generando obviamente ahorro de costos, la formación de viruta es controlada y los valores de corte, pues obviamente son valores de corte óptimos de acuerdo a la aplicación de los materiales que vayamos a hacer. Y esto, bueno, nos da un precio de adquisición, lo cual puede ser pagado por un costo-beneficio. La siguiente, por favor.
Finalmente, vemos en este slide una breve descripción muy general prácticamente de nuestras familias de alto avance. Por ejemplo, iniciamos con la familia de lo que es el PowerQ sencillo. Es un solo lado, como les comentaba, representa un cuerpo de cortador grande y un sistema de alojamiento con 3 tamaños, con las siguientes ventajas, cada uno especialmente, obviamente para operaciones específicas de corte y de materiales. En el fresado podemos rampear, podemos hacer helicoidales, podemos hacer una gran gama de aplicaciones con altos avances. Esto nos permite a los menores esfuerzos de corte y llevar a cabo una buena realización en la estrategia. Posteriormente tenemos el HI 5, tenemos el Fitking. El Fitking vemos que es prácticamente un inserto estable, una plaquita estable. Esto nos permite disminuir básicamente la carga de potencia del husillo, que esa es una parte fundamental, independientemente de que nosotros somos proveedores de herramienta de corte, también tenemos el cuidado de los husillos principales de las máquinas. Posteriormente tenemos aquí el HI5. Vemos que prácticamente este trae pasos de dientes irregulares. Eso nos permite armonizar prácticamente el ruido y tener menos vibraciones en la aplicación del producto. Obviamente son para semiacabados. Y como resumen, que es la presentación de hoy, es el PowerQ doble. Con este, pues prácticamente podemos decir que es un todoterreno. Podemos hacer todo tipo de aplicaciones, especialmente lo que queremos como objetivo buscar es reducir la economía en base a las condiciones de corte, incrementando los filos y reduciendo el costo por pieza maquinado. De mi parte, pues bueno, es prácticamente lo que me corresponde explicarles y les agradezco de sus atenciones. A continuación, mi compañero Armando Ortiz va a hacer la presentación al respecto. Muchísimas gracias por su atención. Vale, muchísimas gracias. De este lado, como lo comentaron mis compañeros, su servidor Armando Ortiz, quien es, bueno, de mi parte soy el ingeniero de aplicaciones del lado de la zona sur. Ok, bueno, respecto a todo lo que comentan tanto mi compañera Idalia y Marco, ahora realmente a mí me toca la parte práctica, ¿no? Realmente algo interesante que pues siempre queremos llegar, ¿no? Dentro de un entrenamiento o dentro de una de demostración de herramientas. Aquí físicamente, de hecho, de mi parte, como bien les mencionaba, soy dentro de la parte sur, donde también están instalaciones, aquí pueden ver el fondo, tenemos la gama de herramientas en el cual hacemos demostraciones para los clientes. ¿Ok? Estas instalaciones están instaladas en el Parque Pinza de Puebla, donde están las instalaciones centrales de Hoffman, México. Y bueno, vamos a arrancar con la parte visual de las herramientas. Como bien lo mencionaron aquí, compañeros, son muchas características de mucha robustez que nos dan en comparación de otras marcas. Por ejemplo, como lo dijeron, una estabilidad súper robusta de la PowerQ doble. La verdad es un tema súper interesante que cabe mencionar y darle la puntualidad específica de esta característica. ¿Por qué? Muchos clientes, crean o no, cuando vamos adentro de este sector de la parte de moldes o matriceros, a veces vienen normalmente los comentarios de que ellos no quieren migrar a una herramienta de avance elevado por los detalles de que hay colisiones, quebraduras de insertos. Entonces, eso los limita a llegar a una migración como esta característica de herramienta de HiFi. Como bien escucharon con Marco, esta es una tecnología que viene realmente innovada para evitar todos esos detalles en el aspecto de quebraduras de insertos y sobre todo pues echar a perder el cuerpo de fresado, ¿no? Principal. En este caso, por ejemplo, tenemos una corona de es 63 milímetros con 6 kilos
ya proporcionado con sus insertos Power doble, y en este caso estamos físicamente a un grado universal. Como pudieron ver ahí durante la presentación de Marco, ¿cuáles son los grados principales que manejamos para Power Q doble? Él mencionó que manejamos un grado de 7400, que es el específico para lo que es maquinado de hacer un grado herramienta, ¿vale? ¿Cuál es el otro grado muy interesante que me gustaría mencionar ahorita en este momento? Es el grado hard. ¿Cuál es la esencia principal de ese grado? Que, por ejemplo, podemos maquinar materiales que están dentro de una dureza de 55 hasta 63 HRC, ¿vale? Es muy interesante, crean o no, porque normalmente a veces tenemos esos detalles dentro de las aplicaciones donde a veces agregamos soldadura a una matriz, a cierta herramienta que nosotros queremos revivir para la área de aplicaciones dentro de nuestra planta, ¿no? Entonces, este grado HAR es específicamente el que, de mi parte, nosotros sugerimos para este tipo de casos cuando tenemos que enfrentarnos con soldaduras, que ustedes bien sabrán, pues normalmente se llega a una dureza arriba de lo que son 55 a 63 HRC. Vale, entonces esos son grados que normalmente muy versátiles, hablar de ellos para la aplicación de la Power QW. Vale. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, en el caso de que es un cortador de 25 milímetros de zanco cilíndrico para también ciertos casos y aplicaciones, por ejemplo, de profundidades o ranuras un poco pequeñas, en las cuales el de 63 o en el máximo de 100 milímetros que tenemos, pues no puede introducirse. Vale, aquí también viene un dato súper interesante que cabe mencionar todo este entrenamiento, y eso habla mucho del tema del ahorro cuando ustedes adquieren herramientas de nuestra marca Garand y sobre todo con Hoffman. Cuando ustedes actualmente, bueno, en algún momento se quieren interesar por esta herramienta, ustedes van a recibir el estuche físicamente con su herramienta, y actualmente ese es un tema interesante que siempre hacemos a los clientes sobre esta tarjeta que le llamamos la Power Card. ¿Qué es esto de la Power Card? Es un seguro de vida completamente que ustedes adquieren sin ningún costo al adquirir una herramienta de Garand en la parte de fresado. Esto es un valor agregado súper importante que Hoffman brinda a ustedes como clientes, porque con él pueden hacer la reposición completamente gratis de un cuerpo de fresado. Sinceramente, no importa cómo ustedes dañen ese cuerpo, ya sea por error de programación o error de operación, ustedes tienen la garantía completamente de reclamar este cuerpo completamente gratis a Hoffman, válido durante un año y una eventualidad. ¿Vale? Eso es un tema también muy interesante que va dentro de toda esta categoría de herramientas de avance elevado para lo que es el maquinado de moldes y sobre todo para el sector moldero y la matricería. Vale, rápidamente quiero mostrarles aquí en un video interesante en el cual muestra las estrategias que mencionó anteriormente Marco, donde podemos ver la parte del planeado, la parte del plunge, la parte de rampeado, ¿vale? Que son exactamente las características más fundamentales de este tipo de herramienta de Power QW. Y ahí, como lo decía Marco, durante la parte de la geometría del inserto, si pudieron ver un wiper, esto la verdad es una característica también normalmente casi única de este sistema de avance elevado de Hoffman. ¿Por qué? Ustedes sabrán que normalmente casi high fit es ocupado para lo que son desbastes, ¿no? Pero, ¿cuál es la ventaja de este wiper? Normalmente te va a mejorar la calidad de la superficie para que casi directamente después de un desbaste vayas al acabado, ¿vale? Y no estés sometiendo herramientas de semi acabado para poder eliminar los grandes bordes que te haya generado una herramienta de high fit convencional fuera de un Power QW con el sistema wiper que vieron en la característica de inserto. Vale, aquí también rápidamente quiero llegar a esta parte
donde mostramos una característica súper importante para Hoffman, que muchos clientes, la verdad, les va a ser muy interesante. ¿Qué es esta parte? Vamos a ir a, no sé, en anteriores webinars hemos hablado de esta parte. Vamos a ir a una aplicación ya específica. Vamos a ir a simplemente a qué corresponde. Nosotros anotamos el número de parte, 21, 30, 14, por ejemplo. Es en una corona de PowerQ doble. Aquí nos muestra todos los diámetros específicos que existen para ella. Por ejemplo, vamos a probar una 63.5, que es una medida muy común dentro de la parte de moldes. Ahora Tool Scout te dice, ¿sabes qué? Para esa corona existen todos estos. ¿Qué les parece si probamos, por ejemplo, ahorita con un grado hard, que es el 21, 30, 42? Vale, rápidamente elige la selección. Este número corresponde al grado hard. Continuamos. Y normalmente Tool Scout nos da todos los materiales que ese inserto puede maquinar. Si pueden ver, son aceros hasta 63 HRC y de ahí fundiciones hasta nodulares, que son las triple K y las más agresivas. Por ejemplo, vamos con una dureza muy común en la parte de moldes, que es de 50 a 60, de 55 a 60, perdón. Le damos continuar. Y automáticamente te dice, vale, ahora dame tus parámetros. Aquí también viene un detalle importante, que Hoffman no te deja equivocarte en esta plataforma de manera de agregar valores que no corresponden a lo que la herramienta es capaz de hacer. Por ejemplo, ustedes sabrán que normalmente una corona, pues siempre elegimos normalmente el 75% del diámetro. En este caso vamos a ponerle 50 milímetros de corte lateral. Una profundidad de corte contratemplado. Estamos de acuerdo que contratemplado, pues casi nunca nos estamos removiendo gran material. Vamos a ponerlo en este caso medio milímetro. Y aquí automáticamente genera los parámetros. Por ejemplo, esta herramienta nos dice contra este material necesito, por ejemplo, 256 RPM con 1100 milímetros por minuto y un valor interesante que es valor en seco. ¿Ok? Esto también lo puedes migrar a lo que es un PDF para la parte ya del operador, si es posible. Y automáticamente tenemos esta ficha técnica de la aplicación. ¿Ok? Entonces, esa parte de mi parte, mostrarles la parte real, físicamente de toda la capacidad que Hoffman puede brindar dentro de la parte de herramientas de corte, en este caso HiFit. Entonces, de esta parte sería todo. Yo creo que entraríamos a la parte de lo que son preguntas y respuestas. Entonces, adelante. De hecho, ahí venía una respuesta en el chat de ingeniero Ricardo. Preguntaba del máximo de profundidad. Realmente sí, ahí está errando el dato. Normalmente la profundidad máxima de nuestro tamaño de inserto 14 es de 1.3 a 0.8, dependiendo qué material vamos a maquinar. Ok, por ejemplo, en aceros grado herramienta la profundidad máxima es de 1.3. Cuando nos enfrentamos contra templado, la máxima es de 0.9. Ok, vale, entonces esa es una pregunta que se hizo. No sé, bueno, ahora sí, alguien que tenga una pregunta extra, sin problema, adelante, es el momento. Perdón, Armando, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo podría ser cualquiera de los que están en el entrenamiento ahorita
para poder accesar a ustedes como técnicos de herramientas y ver la aplicación de sus procesos? Si es que no son clientes nuestros todavía o si ya son clientes, ¿cuál sería el paso, no? ¿Y qué podríamos hacer para tener una prueba también de estas herramientas que nos están mostrando? ¿O ellos qué podrían hacer? ¿Ya me pueden escuchar? Listo. Sí, Vale. ya. Exactamente, bueno, muchas gracias, Luis, por la pregunta. Realmente aquí, a partir de lo que es este chat, de nuestra parte vamos a filtrar la información para que todos estos clientes que estuvieron dentro de este webinar, los vamos a filtrar de la manera que, por ejemplo, yo voy a recibir los que se conectaron de mi zona, y Dalia de los que corresponden a su zona, y Marco igualmente. Eso nos va a dar el camino para poder, con las necesidades en algún momento, si ustedes tienen esta necesidad de la aplicación de moldes con HiFit, y sin problema. ¿Cuál es la otra respuesta respecto a las pruebas? Les somos muy sinceros. La verdad es muy importante siempre conocer primero el proceso, ver qué tipo de máquinas tienen, cuáles son las geometrías a las que se enfrentan ustedes físicamente en sus procesos, para que podamos dar la recomendación específica dentro de la categoría de HiFit. ¿Por qué? Porque como vieron dentro de un slide de Marco, tenemos una variedad de gamas de herramientas de HiFit y cada una tiene sus cualidades de aplicación, dependiendo qué potencia tiene la máquina, qué geometría tiene la pieza de trabajo. Pues con ello hacemos ese levantamiento de información para poder de nuestra parte dar la recomendación necesaria y específica y sobre todo funcional, ¿no? Para el proceso. Entonces ese sería el camino a seguir, sería la recomendación más necesaria para poder dar una solución, la verdad, real. Ok, Bien, gracias, entonces, Armando. ¿alguien más que tenga otra pregunta? Ok, a ver, déjame ver. Si alguien escribió ahí una pregunta en el chat. A ver. Bueno, creo que no es la respuesta del ingeniero Ricardo. Gracias por la aclaración. Muy bien. Ahí tengo una duda. ¿Cómo saben si la medida de la herramienta es segura o si se podría aumentar el proceso? Podría aumentar el proceso. ¿Cómo saber si la medida de la herramienta es segura? Ok. Quiero entender que te refieres a que el diámetro que tú eliges para tu proceso. Ok, realmente ahí creo pensar que depende mucho sobre todo de la de tu persona. Y también recordemos que normalmente una buena actividad de una herramienta o más buen performance de una herramienta tiene que ver mucho también de la mano con la sujeción que hay previamente de la interfaz, en este caso que son los holders. ¿Vale? Por ejemplo, si tú quieres llegar a una profundidad extrema debido a tus cavidades de tu geometría, pues normalmente ahí yo preferiría hacer la selección de la herramienta con el grado adecuado y de la mano también pues hacer una búsqueda de una sujeción estable que te ayude a llegar a esos alcances de manera antivibratoria. Vale, entonces realmente esto también, eso va mucho de la mano de la sujeción. Vale. Muy bien. Entonces, ahí tengo una duda, ¿cómo saber si... ok, perdón, ese es lo que habíamos leído. Ahí dice, buen día, comparto detalles de las profundidades de corte recomendadas para el inserto. Muchas gracias, Alberto. Exacto, de hecho ahí viene el tamaño del inserto, que es tamaño 14, y específicamente ahí muestra la parte de las profundidades dependiendo del grado de lo que pueden alcanzar. Vale, pues entonces, de nuestra parte sería todo. Si no hay alguna otra duda, lo único que queda es darles las gracias por asistir a este webinar. Esperamos que haya sido muy significativo para ver alguna aplicación dentro de su área y en la cual podamos brindarles la ayuda.
Vale, entonces esta información va a tener claro que seguimiento de la pregunta que vino de parte de Luis, de cómo poder ayudar ya a los clientes que asistieron dentro de este webinar. Pues muchas gracias y que tengan una buena tarde.